Estudió Administración y Derecho, ha participado en campañas federales y locales, ha sido y es asesor de funcionarios públicos, tiene experiencia en los poderes ejecutivo federal, legislativo, el local, el federal y judicial, y además él es exsecretario técnico de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, integrante y parte de la mesa directiva de ACEIPOL, autor del libro Organización 101, coautor de los libros Consultoría Política Profesional y Esperanza Presente en la Ciudad de México, columnista en Divergente y ese Preinforma. Además, cuenta con varios diplomados y cursos como Habilidades Gerenciales por Harvard Business School y Comunicación Política y Social por el TEC de Monterrey, en Derecho Parlamentario por la Ibero, Encuentro Internacional de Máster en Imagen y Comunicación Política por la Universidad Pontificia de Salamanca de España. Podemos mencionar también que Claves para Gestionar Personas por IES Business School de la Universidad de Navarra, España, Desarrollo de Ideas Innovadoras para Nuevas Campañas por la Universidad de Maryland, USA, Gestión Empresarial Exitosa para Pymes por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Análisis Político Estratégico por el CIDE, Elecciones, Congreso y Políticas Públicas por el CIDE y Seguridad Social y Gobernabilidad por la IBEO. Así que nosotros vamos a recibir desde México a Helios Ruiz con el tema ¿Por qué los radicalismos están ganando? Fuerte aplauso, por favor, para él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero comenzar. Primero quiero comenzar. A ver, levanten la mano aquí quienes son consultores o son asesores o algo así de algún gobierno, candidato o algo así. ¿No? Estudiantes. Ok. Y los que vienen, ¿a qué se dedican? ¿Mandé? Asesora. Ah, perfecto. ¿Acá? Funcionarios públicos. Perfecto. Bueno, yo antes de empezar la conferencia quiero hablar un poco con ustedes sobre cómo los consultores de repente pasamos algunas penas. Y justamente estoy tratando de llevar algo a cabo con diversas asociaciones de consultores políticos. Y lo que quiero, trato de estar aportando y sobre todo empujando, son varias cosas. Primero, que como consultores se haga una legislación para campañas. Segundo, que los consultores sean consultores con experiencia, que sean los que puedan trabajar en las campañas. También prohibir los sobrinities manager, que no se puedan hacer y que no puedan contratarlos en ninguna campaña ni en ningún gobierno. La pasamos al número 1, con mucho gusto. También que los pagos sean por anticipado, porque muchas veces no se nos pagan. Y también sanciones a quien no pague lo acordado. Porque de repente te dicen, vamos a pagar tanto y resulta que nos pagan la mitad. ¿Vale? Bueno, esas son algunas de las propuestas que estamos haciendo y ahora sí vamos a comenzar con esto. ¿Por qué los radicalismos están ganando? ¿Se han dado cuenta que en los últimos años la mayoría de las democracias hemos visto movimientos extremistas, sean de izquierda o sean de derecha, que han estado llegando al poder? En las últimas 14 elecciones, a excepción de este fin de semana en Paraguay, han ganado las oposiciones y dentro de Latinoamérica. Y la mayoría han sido con propuestas o movimientos o partidos extremistas. ¿Por qué los discursos de estos candidatos son atractivos para los votantes? De repente nos han dado cuenta que de repente ven candidatos, inclusive hasta de otros países, que cada discurso o cada propuesta que dan, que se quedan como, ¿y cómo lo va a hacer este loco? Esto también, algunos piensan que son por medio de las redes sociales, ¿no? De la viralización que se da. Bueno, los partidos de derecha y de izquierda extremistas promueven ideas radicales. Por ejemplo, las propuestas que les acabo de comentar que estamos impulsando, ¿creen que sean lógicas? ¿Creen que se pueda prohibir los sobrinities managers? ¿Creen que se puede legislar
que se tiene que pagar conforme lo pactado o que se nos pague por anticipado? Está muy cañón. Pero cuando escuchamos esas propuestas, ¿qué pensamos? Por favor, que alguien lo haga. Sí, sería buena idea que sí se hiciera. ¿Cuántos de aquí en sus países han escuchado? Vamos a bajar el boleto del transporte público, el costo. Vamos a bajar la gasolina para que paguen menos todos. Vamos a meter a todos los expresidentes corruptos a la cárcel. Y de varios países, no estoy poniendo ninguno, pero en todos los países existen esas ideas radicales. Ahora, los partidos tradicionales, ¿qué es lo que ocurre con los partidos tradicionales y por qué están ganando los extremistas? Primero, porque se generaliza un sistema político con los partidos tradicionales que no han dado soluciones a los problemas de siempre. Punto. Los partidos tradicionales, ¿cuánto tiempo han estado en nuestros países? ¿Cuánto tiempo han estado en el poder? Los problemas comunes que a la gente le interesan, ¿se han solucionado o no? De ahí es de donde los partidos tradicionales o movimientos tradicionales van a debacle. Y también siempre tienen una misma línea gráfica. Ya casi hasta los ves de reojo y ya sabes, ese está el partido, porque siempre utilizan los mismos colores, el mismo lugar de la foto, es muy similar siempre en las campañas. ¿Qué ocurre con los extremismos? Ojo, tanto de izquierda como de derecha, ahorita vamos a ver varios ejemplos. Suelen presentarse como alternativas frescas, aunque no lo sean en la mayoría de los casos. Son radicales sus propuestas, proponen soluciones simples. Proponen soluciones simples. ¿Por qué? Porque las personas no quieren pensar, quieren soluciones ya. Porque han pasado muchos políticos, han pasado muchos partidos políticos y nadie les ha dado soluciones. Y los ciudadanos creemos que son soluciones fáciles con que se haga algo, aunque hay tramitología, aunque hay muchas cosas atrás. Pero para nosotros, ciudadanos de pie, queremos algo simple, que se hagan las cosas, punto. No me interesa cómo, pero que se hagan. ¿Qué hacen los extremistas? Proponen cosas simples, radicales y nuevas a los problemas complejos que no se han podido solucionar. Ojo, la mayoría no dice el cómo lo va a hacer. Pero son soluciones simples y la gente lo entiende así. También la crisis económica, inestabilidad social, alimentaria, salud, eso incrementa y han sabido capitalizar justo estos miedos las personas de los extremos. Ahora, el tema del populismo. El populismo es muy importante porque existe tanto de izquierda como de derecha. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la idea, la base del populismo? División entre el pueblo y las élites. Ellos, nosotros. Ellos los malos, nosotros los buenos. Y nosotros vamos a defender al pueblo de esas élites o de esos grupos. ¿Sí han estado cachando algunas cosas dentro de sus países, estos extremos o estas líneas discursivas que se utilizan? La idea de esta conferencia es eso, para que vayan visualizando cómo esas líneas discursivas las están utilizando en los países. También adoptan un lenguaje presentándose como los verdaderos representantes del pueblo y acusando a los partidos tradicionales, a los partidos o a los políticos viejos o tradicionales de ser los corruptos, de ser las personas que nos tienen como nos tienen. Ojo, siempre los extremos, siempre tienen a una persona o a un blanco que esos son los culpables de todo. Depende del país, depende si son de izquierda o si son de derecha, pero los culpables siempre de todo son gobiernos anteriores,
partidos políticos tradicionales, los ricos, los pobres, las religiones, los conservadores, esos progresistas, esos progres, los migrantes, las minorías étnicas o inclusive los países enemigos. ¿No? Aquí cerquita cuando estaba Chávez, ¿no? Que decía de esos yanquis, ¿no? Que hasta cuando se paraban en una tribuna olía a azufre, decía él. Y era el enemigo de todos, de todo el pueblo venezolano. Estos son los culpables que utilizan las extremas. Dependiendo cuál sea el que mayor rencor generalice o genere a los ciudadanos, es la figura que ocupan. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de algunos países y quiero que lo vayan checando. Si hay aquí alguien de estos países que vamos a mencionar, me dicen para hacer algunas preguntas y ver si es real esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Si se han dado cuenta en las últimas elecciones, en los últimos años, van de extremo a extremo. Van radicalizándose cada vez más los discursos. Nosotros como consultores, como asesores, como funcionarios públicos, tenemos que checar muy bien esto. Y he tenido ahí algunas pláticas con amigos también que se dedican al medio. ¿Cuál es el tema de las campañas extremistas, las campañas radicales? ¿Jalan mucho? Sí. ¿Prenden a la gente? Sí. ¿Qué es lo que causa? Encono. Causa que la gente se enoje. Y ahorita vamos a ver un poquito más enfocados a eso. Primer ejemplo, México. El partido Morena. Este partido se creó en el 2011 por un líder que se llama Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México. Hoy en día tiene mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, tiene la mayoría de las gobernaturas, lo que aquí son los departamentos, y la presidencia de la República. Y quiero que chequen, y les puse la mayoría de los partidos que vamos a ver, cuándo fueron creados. Porque muchos de los partidos tradicionales fueron creados en cierto año y tardaron mucho en conseguir el poder. Ahora los partidos son más nuevos y están obteniendo el poder más rápidamente. Aquí, ¿cuál es el tema de Morena? Se fueron hacia la izquierda en el tema de línea discursiva, aunque las acciones no son tan de izquierda que se tienen desde el gobierno. Pero bueno, fue algo muy radical que posiblemente en las próximas elecciones del próximo año vamos a ver, hay una contienda interesante, porque aparte también otra cosa que ocurre de los extremos es que crecen muy rápido, pero al crecer tan rápido se empiezan a dividir al interior. Empieza a haber grupos. Hoy en día está Morena, por ejemplo, tiene a Claudia Sheinbaum, que es una de las candidatas, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y entre otros. Pero empieza a haber muchas divisiones al interior, inclusive ya hasta se han demandado entre los mismos candidatos de Morena. ¿Cuál es el tema? La oposición es una oposición muy debilitada, que no ha hecho acciones concretas o contundentes. Ha sido una oposición que si tuviera una buena estrategia, lograría muchas cosas con todos los errores que ha tenido Morena. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, Brasil. ¿Qué ocurrió en Brasil? Estaba Lula, Dilma, ¿no? Con tema de izquierda totalmente, y de repente cambian en las elecciones radicalmente a una persona extremista, pero de derecha. Les va un poco mal, crea muchas expectativas esa persona, no cumple, porque esa es una de las razones de las campañas radicales. Creas mucha expectativa, llamas a la acción y demás. Pero ¿qué ocurre? Es muy difícil cumplir esas expectativas, cubrir esas expectativas. Entonces, ¿qué ocurrió? Regresaron a la izquierda. En España,
Existen los partidos radicales, tanto de izquierda, con Podemos, que fue creado en el 2014, y con Vox, de derecha, creado en el 2013. Podemos ha logrado mucho en tan poco tiempo, inclusive se hizo hasta tienen en la figura del vicepresidente en España, y justamente tienen con Iglesias, tienen la vicepresidencia y varios ministerios de gobierno. Vox, de ultraderecha, nacionalista y en contra de los migrantes. ¿Qué ocurrió desde el 2013? Por ese radicalismo y ese nacionalismo extremo, se ha posicionado a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Y tiene una cantidad bastante interesante de 52 diputados, que es una fuerza política importante allá. ¿Para qué? Para poder crear las alianzas de gobierno. En Chile, ¿alguien de aquí es de Chile? ¿No? Bueno, es muy interesante en Chile. 2006 gana Michelle Bachelet de izquierda. 2010 Sebastián Piñera como independiente, pero totalmente de derecha. Pro empresarios, todo ese tipo de cuestiones de derecha. 2014 regresan a Michelle Bachelet de izquierda. 2018 regresan a la derecha. ¿Y qué ocurre en el 2018? Se crea un movimiento de izquierda que se llama Convergencia Social. Aquí en el 2018 se fundan, o los cimientos son de partidos, movimientos de izquierda, feministas, socialistas, emancipadores. Y en el 2022 logran la presidencia de la República. Aquí Chile sobre todo es un país que siempre va de un lado a otro. ¿Pero por qué? Porque no han sabido cumplir las expectativas. Igual, por ejemplo, Argentina, no sé si hay alguien de aquí de Argentina, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se vienen las elecciones en Argentina. ¿Qué dijo el presidente actual? Ni me presento a la elección, porque me van a arrasar. Porque porque el que viene de izquierda ha tomado muy malas decisiones económicas. ¿Y qué ocurre? Seguramente, en las próximas elecciones de Argentina, el candidato opositor o de derecha va a ser el que va a obtener el poder. Ahora, algo que les comentaba, la polarización, esto es muy importante. Como asesores, como consultores, como funcionarios. La polarización es una arma de dos filos. En muchos países el discurso político se ha vuelto cada vez más polarizante. ¿Estás con ellos o estás acá? ¿Eres de los nuestros, de los buenos, o eres de los contras, de los malos? ¿Qué ocurre? Esto a los ciudadanos los empieza a orillar a tomar ese tipo de acciones. Volverse extremos. Al menos en México lo hemos visto. Los fifís, que son las personas de derecha, los ricos, y los chairos. Los de izquierda, los que están a favor de Andrés Manuel. Y existe un radicalismo y una polarización muy, muy, muy importante. Que no solamente es en el tema político, sino va ya al tema social. Y en este contexto, los partidos políticos que se promueven como de extremos usan más este tema de la polarización para obtener más apoyos. Pero ¿qué ocurre? Y quiero que vean esto, es muy, muy importante. Si tienen oportunidad de checar, cada año hacen un barómetro, Edelman, así lo pueden googlear, Edelman, hace una encuesta de confianza cada año y de la credibilidad a partidos políticos, a instituciones públicas, instituciones privadas, y quiero que vean esto. En toda Latinoamérica, el 68% de latinoamericanos no está dispuesto a ayudar a una persona que no esté de acuerdo conmigo. Cerca del 80% de los latinoamericanos dicen que no quieren a alguien que no piense como ellos, que viva cerca o en su comunidad o de vecino. Y justamente cuando se presentó este barómetro,
hablaban de ello, de la credibilidad y de la polarización que está existiendo hoy en día en América Latina y que ha sido por el tema de los políticos, de los gobernantes, que han polarizado para crear más adeptos. Esta polarización se está viendo reflejada en la sociedad. No sé si ustedes en sus países han visto últimamente, la convivencia social es diferente. Justamente veía, ¿cuándo fue? Creo que el lunes o el martes, en las noticias en Telemedellín, estaba en el hotel, estaba viendo las noticias, y decía que un taxista, o sea, estaba pasando el señor una calle, un taxista se pasa el rojo, casi lo atropella, le grita algo, se bajó al taxista, lo golpeó y lo mandó al hospital al señor. Ese tipo de comportamientos sociales, ya esa agresividad en las calles, es parte de este tema de la polarización. Ahora, algo que han escuchado seguramente en toda la cumbre, porque no es algo nuevo, los votantes no son racionales. Las personas, los ciudadanos comunes, no les interesa el tema político. Esa es una realidad. Y tan es así que ni siquiera comparan los candidatos. Seguramente ustedes lo han visto en las elecciones. No se ponen a comparar, o muy poco se ponen a comparar las plataformas, las propuestas. Oye, yo de repente les pregunto, oye, ¿y conoces a todos los candidatos? Y te dicen, sí, sí los conozco, pero mencionan a los partidos políticos, no a los candidatos. En el 2018 tuve la oportunidad de coordinar una campaña a diputado federal, donde el candidato contra de nosotros, así, casualmente, en la elección pasada había agredido físicamente a una candidata y la había mandado al hospital. En esa oportunidad yo tenía cercanía con esa candidata, no le coordiné la campaña, pero estuvimos asesorando. Literal la mandó al hospital. Ya por terminar, estaba a punto de ganar, estábamos en las encuestas muy parejos. La última semana se la pasó en el hospital, obviamente se perdió esa campaña. ¿Cuál fue el tema ahí? En esta elección, como sabía que yo sabía todo esto, no hizo campaña, pero era del partido Morena. Traía la ola de Andrés Manuel. Este candidato no puso lonas, este candidato no salió a las calles a recorrer, no había volantes, no había nada de eso. Pero como era el logotipo de Morena, ¿qué ocurrió? Ganó. Y aquí podemos ver eso, la gente no checa muy bien eso. También, muchas veces los votantes votan por temas afectivos, ¿no? Y aquí, ¿qué ocupan las personas? ¿Qué es lo que buscan las personas normalmente? Por ejemplo, cuando prestamos dinero y vamos a cobrar, siempre hay pretextos, ¿no? Nunca hay pago, siempre hay pretextos. Las personas buscan culpables para poder echar la culpa a algo más. No, es que mira, ¿qué crees? Ya me iba a llegar un pago y no me lo pagaron. No, es que ya estaba a punto, pero surgió algo y tuve que pagar otra cosa. Pretextos, pretextos, pretextos. Es más fácil, y sobre todo para el tema de la cultura latinoamericana, echar la culpa a alguien más. Y si nosotros le echamos la culpa a alguien más, pues es muchísimo más fácil. Y no se puede utilizar una estrategia general para todo. Tienen que ser, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es por zonas ir checando cuáles son las estrategias, qué es lo que busca la gente en cada zona, en cada sección electoral y demás. Y la estrategia debe estar justamente muy bien seccionada. Vamos municipio por municipio, por sección electoral, viendo qué es lo que las personas están hablando. Por ejemplo, en Michoacán, no es lo mismo, toda la zona azul es la zona campesina, la zona agraria, pues. Y lo de en medio es la capital. Justamente ahí son totalmente diferentes las problemáticas, lo que quieren las personas. Entonces tenemos que tener muy bien, si tú haces una estrategia general, no somos Coca-Cola, no somos McDonald's, ¿no? Que un mensaje es para todos. Políticamente tenemos que ver qué es lo que está pensando sección por sección.
A lo mejor para una sección lo importante es la seguridad, a lo mejor para otra sección lo importante es pavimentar, a lo mejor tenemos que ver justamente eso, la nanosegmentación. Y con esto vamos a poder crear los mapas estratégicos. ¿Para qué? Para tratar de evitar el tema de la polarización. Ir a lo que la gente le interesa. A la gente no le interesa si es de izquierda o si es de derecha. A la gente lo que le interesa es una persona que llegue y que cumpla. Que llegue y que solucione los problemas. Y justamente eso, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a hacer una obra magna, pero en una zona que ni sirve. Vas a tomarte muchas fotos. ¿Y luego? A la gente que necesitaba seguridad o a la gente que necesitaba que le arreglaras la calle principal, te va a decir, bien, ¿y luego? O sea, mi problema no me lo ha solucionado. Y sobre todo en las campañas extremistas, ¿qué es lo que ocurre? Sí, ganas por una amplia ventaja, pero ¿qué crees en la próxima elección que va a ocurrir? Al no cumplir esas expectativas tan altas que creaste en una campaña tan polarizante. Ahorita no da mucho tiempo, pero les recomiendo checar la teoría de los cimientos morales. Hay justamente cinco, lo que le llaman cimientos morales, que son las ideas que todas las personas pensamos. Primero, cuidar y proteger a los otros. Es algo que siempre buscamos, o sea, proteger a los nuestros. Cumplir las reglas compartidas. Eso valoramos mucho, inconscientemente. Ser leal a un grupo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los partidos de fútbol, con los equipos de fútbol, los hinchas? De repente la gente, tú los ves, se dan la vida por sus equipos de fútbol. Pero, pues, ¿qué le dan a ellos? Nada, pero son parte de un grupo. Autoridad o respeto, someterse a la tradición. Y santidad o pureza. Algo que es puro, algo que es santo, es intocable. Que es justamente, por ejemplo, en México, el tema religioso es muy importante, pero inclusive Andrés Manuel hace muchas referencias al tema religioso. Inclusive hasta han sacado los escapularios, no sé si los han visto, los escapularios con la figurita caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador. Tan así se ha llegado. Pero bueno, existen varias, el nacionalismo, que se basa justamente en la explotación política de los cimientos de la lealtad. Ese es un ejemplo de los cimientos. Aquí, siempre, como seres humanos, buscamos tener una tribu, ser parte de algo. Inconscientemente, lo hemos visto desde la escuela, nuestros grupos, ¿no? Que decimos, son ellos, somos nosotros. Allá están un grupo, yo soy de otro grupo. A lo mejor formamos parte del mismo grupo más grande, pero siempre buscamos ser tribu, ser parte de algo. Y justamente en el ámbito público, un líder ayuda a definir quién pertenece y quién no pertenece a partir de su base electoral. Justamente, ¿qué ocurre en México? No sé si han visto últimamente, inclusive con periodistas a nivel internacional. El presidente desde la tribuna máxima, todos los días a las 7 de la mañana, da su conferencia matutina. Conferencia de prensa que, por cierto, en la última cumbre que hubo de Estados Unidos, Canadá y México, se sorprendieron mucho los presidentes, porque ellos también dan conferencia de prensa, obviamente no diario, pero las conferencias de prensa del presidente mínimo, duran 1 hora, mínimo. Ha llegado a durar hasta 3 horas una conferencia de prensa. Y desde la tribuna máxima, ¿qué es lo que hace? Él define quiénes son los que son del movimiento, quiénes están con México y quiénes son los enemigos de México. Los que no piensan como él son señalados. Obviamente no tienen derecho a réplica, ¿no? Y justamente los otros son los que debes mantener fuera. Inclusive, por ejemplo, los que están haciendo reportajes. Ahorita el más polémico, el de Carlos Loret de Mola, un periodista en México que ha sacado varios documentales, varios reportajes que a la gente cercana de Andrés Manuel los vincula con varios temas de extorsión. Obviamente, siempre se señala que él está en contra, por eso está sacando ese tipo de documentales. Y justamente lo que les decía, las últimas elecciones en LATAM, en toda Latinoamérica, ha ganado la oposición.
chéquenlo. Chequen en sus países cómo ha ido como ping-pong, literal como tenis, de un lado a otro, excepto Paraguay en este fin de semana. Y justamente por eso las personas que están enojadas, porque no cubren esas expectativas. Cuando hacemos una campaña con expectativas tan grandes, estamos pensando solamente en esa elección. Pero durante toda esa gestión y la próxima elección, se nos va a cobrar estas ayudaditas que ocupamos para ganar esta elección. Entonces es muy importante el tema de los extremos. Tienes que utilizarlos muy, muy cuidadosamente, porque los extremos son arma de dos filos. Nos puede ayudar o nos pueden perjudicar. Justamente la política, basada en una narrativa moral, tiene mucho poder. Apela a las convicciones, sobre todo las convicciones intuitivas, algo que la gente no razona o no se mete a investigar, algo que le hace clic, que hace, oye, sí es cierto esto, sí es real esto. Entonces, justamente nos permite entender por qué los discursos son tan atractivos. Esas soluciones rápidas, esos culpables que están ahí y los puedo ver y sé que ellos son los que tienen la culpa de que yo estoy mal y que no puedo salir adelante por culpa de ellos, no por mí. Y bueno, esto es muy, muy importante y siempre trato de dejar esta parte como consultores. Tenemos que ser éticos. No por ganar una elección hay que desmoronar la sociedad, porque nosotros hacemos un trabajo para un candidato con algunas ideas, pero que esas ideas ayuden a la ciudadanía, sea del partido que esté en el poder, sea el que sea, pero no radicalicemos campañas políticas porque eso nos va a costar como sociedad. ¿Vale? Muchísimas gracias, les dejo aquí las redes sociales para cualquier cosa. En las redes sociales de Elitix hay varios contenido interesante que les puede ser de utilidad y que se la sigan pasando muy bien. También, ¿tienes el libro? No. Bueno, nada más rapidísimo, en la parte de atrás, para compartirles, tenemos un libro de parte de Aceipol que se está vendiendo ahorita en el stand, que se llama Ganar y Punto. Este libro es un compendio de varios consultores que escribimos en él y damos varias experiencias. A mí me gustó bastante porque sí son cada quien experiencias totalmente diferentes, o sea, desde Marco, desde Gisela Rubach, Marta Hernández, de Sergio, de Yuri, que está aquí también presente. Y es algo como muy enriquecedor porque son de varios países, son varias experiencias y creo que puede ayudar muchísimo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, doctor Helios Ruiz, desde México. Continúa la carta de personas provenientes de este hermoso país de México y a continuación vamos a conocer pues, la biografía y sobre todo el tema que tiene que ver con ser polémicos, ¿no?